Hola, buenas noches. Mi nombre es Casey Torres, estudiante del curso de Analítica 4. A continuación, les voy a explicar unos ejercicios acerca de la temática de columniometría, potenciometría, conductometría y polarografía. Bueno, el siguiente enunciado que estamos viendo en la pantalla consta de la temática de columniometría y el enunciado nos dice lo siguiente. Los iones que reaccionan con la plata se pueden determinar electronegativamente mediante su deposición sobre un ánodo de plata. Nos muestran aquí la ecuación de óxido-reducción de la plata. También nos plantean una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál será la masa final del ánodo de plata utilizando una electrólisis de 75 mililitros de una disolución 0.0238 molar de tiosanato de potasio? Si la masa inicial del ánodo es de 12.463 gramos, nos dan los siguientes datos. Nos dan el peso de la plata, que es 107.8 gramos por mol a la menos 1. Nos dan el del potasio, que es 39.1 gramos por mol a la menos 1. Nos dan el del azufre, 38 gramos por mol a la menos 1. Y nos dan las siguientes ecuaciones. Bueno, la siguiente ecuación es una ecuación en donde vemos que el ion potasio se reduce y el ion tiosanato se oxida. Y también vemos una ecuación de oxidorreducción de la plata. Bueno, seguido a esto, entonces nosotros calculamos los gramos de tiosanato que se depositarán y seguido pues vamos a sumar el peso del electrodo. No colocamos directamente pues al tiosanato de plata porque pues lógicamente procede del propio material electródico. Entonces tenemos los 75 mililitros que nos daban en el enunciado y eso lo vamos a multiplicar por los milimol del tiosanato de potasio, que son 0.0238 milimol sobre un mililitro. Aquí la idea es cancelar los mililitros, por eso lo dividimos entre mililitros. Eso lo vamos a multiplicar pues por los milimol del ion tiosanato y lo dividimos por los milimoles del del tiosanato de potasio. Lo vamos a multiplicar luego por los gramos del ion tiosanato, que son 58 por 10 a la menos 3. Y tenemos aquí que lo vamos a dividir por los milimoles del ion tiosanato, lo cual nos va a dar un valor de 0.1035 gramos de ion tiosanato. Entonces, seguido a esto, vamos a calcular el peso total, porque nos preguntan por la masa final del ánodo de plata. Tenemos la masa inicial, que nos la da el enunciado, que son 12.463, más la masa que habíamos calculado anteriormente. Esto lo sumamos y nos va a dar la masa final del ánodo de plata utilizado en la electrólisis, que son 12.5665 gramos. A continuación también tenemos un enunciado que también es de columniometría, en donde nos dice lo siguiente. Se puede separar cuantitativamente los iones de plomo de los iones de cobre si ambos se encuentran presentes en una disolución en una misma concentración, 0.1 molar. Los datos que nos dan son las ecuaciones de reducción tanto para el cobre como para el plomo y los potenciales estándar.
Entonces, eh, pues ya que nos dan los potenciales estándar de ambos sistemas, semisistemas, pues parece obvio en este caso que el cobre empieza a depositarse, pero siempre es bueno comprobarlo numéricamente. Entonces, eh, en función de las concentraciones de cada especie, en este caso, ambas intercambian dos electrones, ya que las concentraciones iniciales son idénticas, como dice el enunciado. Bueno, si afirmamos esto, primero pues tiende a reducirse el cátodo, que sabemos que en este caso es el cobre. Entonces, vamos a calcular el potencial del cátodo, en donde nos dicen que el potencial del cátodo inicial, para el cátodo inicial de cobre, va a ser igual al potencial del cobre que nos lo dan enunciado, menos los 0.059, esto es una constante, sobre n. N son el número de electrones, en este caso son 2, por el logaritmo de la concentración, en este caso son 0.1 molar. Entonces, reemplazando en la ecuación, vamos a obtener un potencial de 0.308 voltios. Seguido, calculamos también el potencial inicial para el plomo, que también reemplazando nos da un valor de menos 0.156 voltios. Entonces ya vemos que el cobre sí empieza a depositarse cuando este potencial baja a 0.38 voltios. Y pues en tanto el plomo pues no empieza a depositarse hasta que el potencial va a bajar a menos 0.756 voltios. Pues ahora pues sí se comprueba que el potencial necesario para dar por finalizada la electrodeposición del cobre habrá comenzado a depositarse o no el plomo. Para ello vamos a calcular el potencial del cobre final, reemplazando la ecuación. Vamos a obtener un valor de 0.189 voltios. Entonces aquí confirmamos que el cobre sí se ha depositado totalmente a un potencial lejano, donde es necesario para la deposición del plomo. Por tanto, pues existe un intervalo de potenciales pues para estos, y hay que separarlos pues ya por un método selectivo, ya puede ser por vía electroquímica, y vemos la diferencia de intervalo que tenemos en estos dos potenciales. Continuando con los ejercicios, tenemos aquí un ejercicio de potenciometría, el cual nos dice el siguiente enunciado: a un potencial de menos 1.0 voltios, el cloruro de carbono en metanol se reduce hasta cloroformo sobre un cátodo de mercurio. Nos plantean la siguiente ecuación, donde está el cloruro de carbono más el nitrógeno más los dos electrones de la reacción más el mercurio, lo cual va a producir triclorometano o cloroformo más el cloruro de mercurio en estado sólido. Y a su vez tenemos que el cloroformo reacciona a menos 1.8 voltios para formar metano. Tenemos igualmente la ecuación y nos sigue lo siguiente, que dice: una muestra de 0.750 gramos contiene cloruro de carbono y cloroformo y materia inerte. Dice que se disolvió en metanol y se electrolizó a menos 1.0 voltios hasta que la corriente se hizo prácticamente cero, que un columbímetro indicó que se necesitaron 11.63 coulomb para completar ese paso.
A continuación, el potencial del cátodo se ajustó a menos 0.1 voltios y se pesaron 68.6 coulombs más para completar la electrólisis de ese potencial. Nos pueden calcular los porcentajes de cloruro de carbono y de tricloruro de metal o cloroformo en la mezcla. Entonces, reemplazamos los 11.66 coulombs que nos da el enunciado sobre los moles de electrones sobre 95,485 coulombs. Esto es lo que equivale en los moles de electrones. Entonces cancelamos los coulombs por 2 moles de cloruro de carbono sobre 2 moles de electrones. Entonces aquí cancelamos los moles de electrones y nos quedamos con unidad de moles y nos queda un valor de 1.21 por 10 a la menos 4 moles de cloruro de carbono. Y hacemos lo mismo para el cloroformo. Tenemos los 68.6 coulombs que nos da el enunciado. Nos dice que 95,435 coulombs equivalen a 1 mol de electrón. Cancelamos los coulombs y vamos a multiplicar por 2 moles de cloroformo sobre 6 moles de electrón, que nos da la ecuación, los moles de electrón. Cancelamos los moles de electrones y decimos, bueno, calculando, pues sabemos que esto es igual a 2.37 por 10 a la menos 4 moles de electrones de cloroformo, que es la unidad en la que nos queda. Bueno, a los moles totales de cloroformo hay que restar lo que se procede a la primera electrólisis, ya que en este caso pues la estequiometría es 2 y basta con restarlo. Entonces restamos los 2.37 por 10 a la menos 4 menos el 1.21 por 10 a la menos 4 y nos va a dar un valor de 1.16 por 10 a la menos 4. Entonces estos serían los moles que estaban originalmente en nuestro plan. Y lo que hacemos es pasar estos datos a porcentaje y así tenemos los porcentajes tanto para el cloruro de carbono y para el cloroformo en porcentaje en la mezcla, lo cual nos da un porcentaje de 2.48% para el cloruro de carbono y un porcentaje de 1.85% de cloruro o clorometano o cloroformo. Bueno, a continuación tenemos otro ejercicio que también es de potenciometría, el cual consta del siguiente enunciado, que nos dice: se prepara una celda introduciendo un alambre de cobre y un electrodo estándar de colomelano en una solución de sulfato de cobre a 0.1 molar. El alambre de cobre se conecta al terminal positivo de un potenciómetro o un voltímetro. Nos dice el ítem A: escribir la semirreacción y la ecuación de NER del electrodo de cobre y el electrodo estándar colomelano. Como ítem B, nos pide calcular el potencial de la celda y la cantidad en masa que se necesita de cobre para incrementar ese potencial al 30%. Bueno, como nos dice el enunciado, tenemos un terminal conectado a un polo positivo, que es el cobre, y tenemos el electrodo de colomelano conectado al polo negativo. Nos dan nuestros potenciales tanto para el cobre y para el electrodo de colomelano, seguida de una semirreacción que nos pide el ítem A, el cual nos muestra aquí. Hacemos pues nosotros, se calcula pues la ecuación de óxido de reducción del cobre, y seguido también tenemos la semirreacción para el cloruro de mercurio, en donde vemos que se oxida el cloro.
Pues seguido pues balanceamos las semireacciones. Aquí tenemos, las unimos primero, se unen primeramente estas semireacciones, por eso tenemos cobre más 4 electrones, que son los 2 electrones que están presentes en esta semireacción y los 2 que están presentes en la semireacción del cobre, más el cloruro de mercurio, lo cual va a producir cobre sólido más mercurio y cloro. Luego, lo que hacemos es balancear, ¿cierto? Entonces, ya que obtendremos es el cobre más el cloro más el mercurio, que va a producir cobre en estado sólido y el cloruro de mercurio. Bueno, seguido esto, para el punto B, necesitamos la ecuación de inercia para poder calcular pues, el potencial de la celda. Entonces tenemos que el potencial es igual a el potencial del ánodo y del menos el cátodo. Entonces el potencial va a ser igual a el potencial del cobre, que en este caso es el cátodo, menos los 0.059, 0.0592 sobre n, que son los números de electrones que están presentes en la semireacción, en este caso del cobre, por el logaritmo de la concentración del cobre también, menos el potencial del electrodo de carbonilano, o sea, del cátodo, del ánodo, perdón. Entonces tenemos que reemplazando, esto va a ser igual a 0.664 voltios. Y necesitamos incrementar este valor al 30%, porque el 30% es el enunciado. Aquí yo hice pues una representación esquemática de la celda, donde vemos el polo negativo que está conectado aquí el electrodo del carbonilano y el cátodo, que es el cobre en este caso, el electrodo de cobre, en una solución de sulfato de cobre a una concentración de 0.1 molar. Bueno, aquí despejamos la concentración del cobre para poder hallar el incremento del potencial. Principalmente tenemos los 0.664 voltios por 0.3 para poder incrementar ese potencial, y ese valor le vamos a sumar el potencial y nos va a dar 0.0863, 0.634. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 0.0337, que es el potencial del cobre, menos 0.0592, que es una constante, los 2 electrones de la semireacción por el logaritmo de la concentración, esto es una concentración desconocida, menos el potencial del electrodo de carbonilano. Entonces, vamos a conocer cuál es la concentración de cobre para ese incremento. Entonces tenemos que la concentración del cobre va a ser igual a 0.47 molar por 1, lo cual va a ser igual a 0.47 moles de cobre. Entonces vamos a pasar de moles a gramos. Cancelamos moles y vamos a obtener 27.61 gramos de cobre. Y vamos a tener los 0.1 molar de la concentración de la solución del cobre, lo pasamos a gramos también y nos va a dar un valor de 29.61 gramos. Y eso va a ser igual entonces a 23 gramos de cobre. Entonces esa es la masa que necesitamos para incrementar nuestro potencial pues a
al 30%, como nos pide el enunciado. Ok, seguido pues tenemos el siguiente enunciado, que el ejercicio ya es de polarografía, en donde nos dice lo siguiente. En polarografía clásica o de corriente continua, el producto del flujo másico M por el tiempo de vida de la gota T es una constante que se denomina constante del capilar M por T, que toma un valor determinado para cada capilar. El inciso A nos dice calcular el flujo másico de un capilar para el que 30 gotas pesaron 0.203 gramos y el tiempo es de 3.86 segundos, cuando la altura del depósito de mercurio es de 30 centímetros. Nos dice el inciso B, nos pregunta cuál será el nuevo tiempo el depósito de mercurio se eleve cuando el depósito de mercurio se eleve a los 90 centímetros. Bueno, para saber cada gota cuánto pesa, pues primeramente tenemos que saber que el flujo másico es igual a W, M es igual a W, M es flujo másico y W es peso sobre T, que es el tiempo. Entonces, vamos a obtener los 0,203 gramos sobre las 30 gotas. Eso lo pasamos a miligramos por gota y calculamos el flujo másico teniendo en cuenta esta ecuación que he escrito aquí. Entonces, ya obtenemos aquí los 6.77 gramos por gota, lo reemplazamos, colocamos el tiempo y eso nos va a dar 1.75 miligramos por segundo a la menos 1. Y ya ahí calcularíamos el flujo másico que nos piden en el inciso A. Para el inciso B, pues hay que tener en cuenta que el flujo másico es proporcional a la altura del depósito constantemente y su valor se va a triplicar a la altura del mismo. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Y reemplazamos los datos, reemplazamos el flujo másico por la altura y nos da un valor de 5.25 miligramos por segundo, teniendo en cuenta que está la altura final, la altura inicial, la altura final sobre la altura inicial y el flujo másico. Esto se va a multiplicar, esa es la nueva ecuación que se emplea y nos da este valor. Entonces, como sabemos que M por T es una constante, se cumple que M1 por T1 es igual a M2 y M2 por T2. Por lo que así calculamos el tiempo 2, que también nos lo pide. Entonces, colocamos los 1.75 miligramos por segundo por 3.86 segundos y lo vamos a dividir por 5.25 miligramos por segundo con la menos 1. Sabemos, este es nuestro flujo másico 1, nuestro tiempo inicial y nuestro flujo másico 2. Entonces nos va a dar un valor de 1.29 segundos y ese sería nuestro tiempo final. Este ejercicio es de conductimetría, el cual nos plantea el siguiente enunciado. Una solución muy diluida de hidróxido de sodio se titula con ácido clorhídrico 1 molar.
y nos dice que se obtuvieron las siguientes lecturas de conductancia relativas durante la titulación. Nos presentan aquí nuestras lecturas, mililitros y eh, tenemos aquí entonces los valores y nos piden que hallemos la curva de distribución y cada ella pues determinar el número de gramos de hidróxido de sodio presentes en la solución. Entonces utilizamos los datos y hacemos la gráfica y podemos ver aquí que está en un intervalo de 3.2 mililitros y calculamos entonces los gramos de hidróxido de sodio que nos los piden. Para aquí pues se tiene en cuenta que los gramos de cualquier sustancia de solución que se titula con un reactivo conocido pues se calculan en base al volumen gastado y la concentración del reactivo titular, que es lo que se hace en este ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, obtenemos un valor de 0.128 gramos de hidróxido de sodio. En el ejercicio 2 de conductimetría tenemos una muestra de vinagre, la cual ha sido alterada con ácido clorhídrico y se titula con hidróxido de amoníaco a 0.5 molar. Y se obtienen las siguientes lecturas de conductancia. Tenemos esta es una misma, solo que al momento de yo escribir el enunciado no logré hacer una sola tabla. Nos piden calcular el número de gramos del ácido clorhídrico en la muestra y calcular el número de gramos de la muestra de vinagre. Entonces nos planteamos la gráfica, la cual es la siguiente, en donde sabemos que vamos a tener un volumen de 3.2 y 4.05 mililitros. Entonces, aquí procedemos a calcular el volumen del reactivo titulante, el cual es 3.2, porque lo podemos sacar de la gráfica del ácido clorhídrico, y el volumen para la titulación del vinagre va a ser igual a 4.05 menos 3.2, el cual va a ser 0.035 mililitros. Aquí se aplica lo que había dicho anteriormente, que los gramos de cualquier sustancia en solución se titula con un reactivo que pues se titule con un reactivo conocido. Ya sabemos que esto se calcula en base al volumen gastado y la concentración del reactivo titular. Entonces tenemos los gramos de ácido clorhídrico, repasamos aquí el volumen, y esto nos da un valor de 0.0058 gramos de ácido clorhídrico. Y para el vinagre 0.035 gramos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.